A ver, voy a fijarme acá. Voy a apagar mi teléfono, que se me olvide. Ya estamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches España, buenos días Latinoamérica. Estamos acá con dos mujeres maravillosas. Tengo la dicha de presentarles a Laura Restrepo, colombiana desde Barcelona, en el refugio donde vive, y a mi coterránea y también amiga Yoconda Bailey desde su refugio en Managua. Gracias Yoconda, gracias Laura por acompañarnos. Gracias también al grupo, a Editorial Six Barral y a Editorial Faguara por transmitir en sus páginas, y a la Filgua de Guatemala que también se unen en la transmisión de esta charla. Antes de dejarlas a las muchachas con la voz cantante, les quiero hacer un pequeño comercial. El lunes 18 vamos a tener en este espacio Santiago Gamboa conversando con Alberto Barrera Tisca a las 8:30 de la tarde, hora de Centroamérica, y 9:30 de la noche, hora de Ciudad de México. Pero esta tarde vamos a volver hacia nosotras, las mujeres, y vamos a hablar de cómo las mujeres estamos viviendo con este confinamiento, con este encierro, y cómo Yoconda y Laura, cada quien desde sus países y desde sus realidades, se han acomodado a este nuevo contexto. Así que las dejo con eso acá. Ellas ya se han puesto un poco de acuerdo en lo que quieren hablar y cómo quieren manejarlo. Así que dejo a Laura y a Yoconda con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí vamos a seguir en este espacio. A ti, Claudia, muchas gracias por la invitación, y hola Yoconda, y hola a Laura. todos y las que nos escuchan. Hola a todos los que nos escuchan, qué alegre tenerlos por aquí. No, pues qué bueno, compañía, por fin, increíble. Sí. Yoconda, ¿te parece a ti si empezamos hablando un poco de la cotidianidad que ha implicado el encierro y el encierro en la casa? Yo creo que es una experiencia muy novedosa, digamos, independientemente de toda la tragedia que está sucediendo allá afuera. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que hombres y mujeres compartan el ambiente doméstico, lo que es la casa, como lugar de refugio, como lugar de trabajo que se hace conjuntamente. Me imagino que para muchas familias será la primera vez que eso se haga en pie de igualdad y que se valore tanto por hombres como por parte de las mujeres desde luego históricamente, pero también los hombres, la casa como lugar central, como lugar de refugio, como fortaleza, y como espacio para realmente para compartir y dividir tareas equitativamente. Yo creo que eso va de alguna manera a marcar mucho nuestras vidas. Sí, porque la casa se ha convertido en el espacio público, ¿no? Que siempre hemos hablado del espacio privado, que es el espacio de la mujer, y el espacio público, el espacio del hombre. Eso ha cambiado un poco, pero también en estos tiempos, el espacio público, todo el espacio de la vida, está en los que estamos encerrados, no en todos, porque hay mucha gente que todavía tiene que salir, pero yo pienso que la relación entre las parejas ha tenido que sufrir una transformación en el sentido de que el hombre ha tenido que participar más. Yo lo veo eso en el caso, por ejemplo, yo tengo dos hijas, una de ellas está casada y veo cómo el marido ha trabajado, digamos, porque ella es médico. Entonces el marido se ha tenido que hacer cargo de la vida doméstica. Ya él se hacía bastante cargo. Pero he leído también, me encantó una cosa que escribió Renato Cisnero, que su mujer también es que ir a, todos los días sale, entonces Renato se queda a cargo de su hija y le tiene que contar cuentos, dice que él, su mamá le dejó la manera de hacer las cosas, de guardar las cosas en los estantes. A mí me parece que ese es un paso enorme. O sea, los hombres que aprovechen bien este tiempo de confinamiento tienen un cambio profundo en su vida, porque yo creo que lo que se da uno cuenta en la cotidianidad no es que sea tan difícil el limpiar la casa, el cocinar,
sino que hay que hacerlo todos los días, ¿no? Todos los días, esa es la rutina de todos esos trabajos domésticos que son usualmente subvalorados y que yo creo que en esta pandemia han sido más valorados por los que han tenido que pasar por ahí. También veía unas estadísticas tremendas que estuve viendo ayer en un artículo en El País, que también hay un lado triste, ¿no? De esta situación, que es de la violencia doméstica. O sea, en México, por ejemplo, decían que hay 282 casos por día de COVID, ¿no? Pero hay 294 casos de violencia doméstica. O sea, no solo de feminicidio, sino que también de tráfico de menores, trata, lesiones dolorosas, violaciones. En promedio hay 293 casos por día. Y pues la casa también se convierte es más vulnerable la mujer en la casa. 6 de cada 10 mujeres en México son asesinadas con armas de fuego. Y de enero a marzo hubo 964 mujeres asesinadas. Entonces, tenemos esa doble realidad, ¿no? La realidad del hombre que puede estar evolucionando hacia un tipo de ser humano de masculinidad más solidaria y abrazadora, digamos, en el sentido bueno de la palabra, del abrazo. El cuido, pues que están aprendiendo a cuidar, que es lo que creo que va a ser el eje, o que tiene que convertirse en el eje del nuevo paradigma para mí. Sí, así es. Desde luego, claro, las mujeres que tienen que convivir con hombres violentos, imagínate, encerradas con el enemigo en la casa. Atroz. Entiendo que en Francia, por ejemplo, hicieron un código en las farmacias donde se puede salir pese al encierro, ¿no? A comprar las medicinas. Y hay alguna palabra o algún código que la mujer dice en la farmacia y le mandan a la policía para poder controlar eso. Pero para detenernos un poco más en la parte buena, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que otro aspecto muy interesante, Yoconda, es la combinación de trabajo profesional, digamos, y trabajo doméstico, que normalmente son como dos esferas que se llevan aparte. Entonces, ha sido, por ejemplo, acá en la casa, bueno, yo tengo la permanente ayuda de mi compañero y de mi hijo, y aquí entre los tres manejamos tanto el trabajo doméstico como luego cada quien trabajando en sus cosas, pero es interesante como integrar lo que parecía dos esferas distintas, ¿no? Entonces, está uno, en mi caso, pues escribiendo, se para uno, hace la sopa, le da de comer a los perros, vuelve, mientras tanto el otro barre. Tiene algo muy encantador y como estábamos diciendo, hay algo de aprendizaje que seguramente nos va a marcar. Y también una revaloración de la casa, no solamente como el sitio al que se llega al final de la casa, al final del trabajo, de la jornada de trabajo, a descansar y a dormir, sino también como trinchera, la familia y la propia casa, la estructura de la casa como trinchera indispensable de cuidar. Yo creo que el centro del cuidado y el centro de la vida. Fíjate que yo también, para mí, bueno, me estoy engordando porque a mi marido le encanta cocinar. Entonces, todas las noches haces una cena y me pregunta, ¿qué quieres comer? Y yo ya ni se me ocurre qué quiero comer, pero realmente ha habido hemos reinstituido pues eso de cenar con más formalidad, pero más bonito, pues, con más amor. Lo que yo siento es que el amor, ahora yo puedo hablar del amor porque estoy solita con él y realmente no hay nada que nos distraiga ni nos separe. Entonces, es bien interesante que, en primer lugar, que el amor pueda lograr durar tanto. Fíjate, ya tengo 32 años casada con este hombre. Entonces, realmente es tremendo pensar que todavía tenemos que decirnos, pero yo creo que eso le pasa a las parejas que no
pasado tanto tiempo juntas también, ¿no? Que hay una reevaluación de la compañía del otro, porque si tenés Sí, alguien que claro, te... reencuentro. Alguien que Fíjate que sí, también, de todas maneras, tanta convivencia durante tantos días, aquí nos hemos ido entrenando como en suavizar todo lo que pueda ser momentos de exaltación. A todos nos encanta la política, entonces las discusiones llegan a ser tremendas. Entonces hemos como estatuido mecanismos para ceder la palabra, para no interrumpir, si está muy agitada la cosa, parar, respirar, porque claro, de todas maneras también se calienta el ambiente me viendo calienta. a las mismas personas de día y de noche. Ahora que no sé cómo será la experiencia con niños chiquitos, y también la gente que está mucho más encerrada. Yo estoy en el campo, entonces uno sale, camina, está la montaña, está el huerto. La verdad que no es algo que nos haya tomado por sorpresa, porque un poco mi hijo, Pedro, que desde hace mucho tiempo es un hombre que viene pensando en que este tipo de cosas iban a suceder y que había que adaptar la vida a, a métodos de autosubsistencia y de convivencia amable con la naturaleza. Entonces, pues aquí estamos en un lugar donde tenemos agua, tenemos huerta, tenemos espacio abierto, aire libre, aire limpio. Sí, es una Eh, suerte. Realmente yo creo que las dos estamos hablando desde una posición privilegiada, pues porque te digo que cuando uno tiene niños chiquitos, yo oigo a mis hijas que se ponen desesperadas, ¿no? Que están preocupadas, que tienen, una de mis hijas tiene como unos escritoritos que les hizo y dice que es dificilísimo y son chiquitos. La otra que son más grandes, que son ya tienen 13 años los muchachos y la niña tiene 10, entonces realmente ahí es los pleitos entre ellos, ¿no? Porque también yo no sé por qué existe eso, ¿no? De que los niños muchos se pelean, siempre los hermanos, yo me acuerdo de mis hermanos y yo peleábamos también. Entonces ese manejo y además otra cosa es si el hombre pierde el trabajo, la mujer pierde el trabajo, si el espacio es muy pequeño, debe ser desesperante. Sí, tiene que ser Realmente, más difícil, por sí, supuesto. Otro aspecto que me parecía interesante que conversáramos tú y yo y Claudia y quienes estén participando es el cambio de una sociedad, de una cultura, digamos, que estaba girando mucho en torno al aspecto, a lo físico, a lo exterior, ¿cierto? Es decir, somos lo que parecemos, lo que nos vestimos, el coche en que andamos, las cosas que compramos. De pronto todo eso desaparece como por arte de Birli Birlock y estamos solos con nosotros mismos. Yo creo que eso es y eso hecho a escala de toda la humanidad es muy interesante. La cabeza, no solamente como inteligencia, sino también como juguete. Tienes que divertirte con tu propia cabeza, con lo que piensas, con lo que meditas, con lo que lees. Entonces yo creo que eso ha sido también un vuelco fantástico, ¿no? De pronto, como decías hace un rato antes de que entráramos al aire, la ropa que tienes está colgada en el closet y nadie la volvió a sacar. Bueno, yo aquí de hecho no tenemos mucha, entonces todos los días con la misma cosa. Por ahí hay un video simpático de estos que la gente monta en estos días de una muchacha que sale en pijama con la sudadera, en pijama con la sudadera, en pijama con la sudadera. Y de sí, verdad lo que demuestra es que no hace falta más. Lo que uno necesita es algo que te permita estar cómodo, como acorde con el clima, a tus anchas, y todo ese afán por la vestimenta, por el aspecto, por arreglarse, de pronto en hombres y mujeres, porque es una tendencia muy marcada, tremenda. soy lo que parezco, soy mi imagen, soy lo que se ve de mí, y de golpe estás ahí con tu propia interioridad. Y algo Fíjate que que perdón, sí. no, bueno, solo te iba a decir que para ti, para mí que escribimos, pues es muy satisfactorio saber que la gente que mejor la está pasando de alguna manera con el encierro es la gente que lee, porque ahí pues tienes infinidad
de objetivos y de intereses para que lo puedes hacer solo simplemente con tu libro en la mano. Y cuando uno está metido en una lectura apasionante, realmente no hace falta absolutamente nada más. No, es tremendo. Yo pensaba, fíjate que yo decía, ala, yo quiero llegar a un momento en que me acueste en una hamaca y nada más lea. Y el momento más o menos no me ha acostado en la hamaca y tengo muchas cosas que hacer, pero realmente he leído muchísimo. Entonces, y de todo lo que se me ocurre leo. Y no, yo lo que te iba a decir de esa cosa del vestirse, yo me acuerdo del terremoto de Managua. El terremoto de Managua fue como esto, o sea, en cierto sentido fue el fin de un modo de vida absoluto, o sea, porque la ciudad entera se cayó. Y entonces perdimos todos los puntos de referencia, los recuerdos, ya no había la esquina de tal parte donde te encontraste con el novio, se acabó todo. Y fíjate que yo en ese tiempo usaba medias nylon, me acuerdo, porque era el tiempo y entonces andábamos todas, y ahí se perdió todo, o sea, ya no te importaba cómo andabas vestida, ya nunca más me volví a poner medias, o sea, solo cuando hace frío, pero ahora yo paso feliz casi en pijama, pues me pongo un pantalón de yoga, una blusa y paso todo el día. Lo único que como tengo que hacer entrevistas o aquí sentarme con vos, entonces ahí es donde me tengo que De la cintura lavar para el arriba, pelo, muchacha. echarme De la cosas. cintura para arriba, de la Sí, cintura para exacto, de abajo, la sí la cintura para pillamos. abajo, si uno, pero eso es una gran liberación realmente y se da uno Y cuenta efectivamente. Yo creo que la gente joven está más liberada, porque yo veo también a veces me choca en los aviones, en los Estados Unidos, la gente no le importa un pito cómo anda en la calle. A veces salen con batas de casa, con chinelas de andar en la casa. Y uno se pone a pensar, también hay un grado de respeto que uno expresa cuando sale a la calle por los otros, ¿no? Porque te vean los otros y no es solo nada más agradar. Los campesinos aquí, por ejemplo, son bien interesantes que cuando van a misa o van el domingo se ponen su mejor ropa para salir, ¿me entendés? Entonces hay todo un ejercicio que va a cambiar, yo sí creo que va a cambiar, pero no se va a desaparecer tampoco, ¿no? mira, yo tengo la sensación de que las cosas no van a ser las mismas, Yoconda, la vida no va a ser la misma, tenemos que hacernos a la idea. Es decir, hay desde luego el afán de reactivar la economía, porque la gente va a llegar al momento en que no va a tener, y mucha gente ya está pasando terribles apuros económicos y la falta de trabajo nos va a empezar a asfixiar a todos. Pero yo creo que hay que hacerse a la idea de que eso no es así nomás, es decir, no es que empiece a medida que vayan abriendo, va a volverse a subir la curva del contagio, eso está muy claro. En este momento está muy interesante esa discusión en el Senado de los Estados Yeah. Unidos, cuando en contra de ese afán que tiene Trump de desconocer la pandemia y que salimos y ahora yo voy a ser el caudillo de la reapertura y de la economía y América vuelve a ser grande, y le sale este Fauci y sus propios expertos en la cuestión del virus a decirle, ojo, que puede haber una cantidad de sufrimiento y de muerte que se nos va a precipitar en la medida en que eso no se, en la medida en que eso no se haga con todo el cuidado. Yo te quería proponer, yo siento de todas maneras, Yoconda, que dirigentes de estos absolutistas y prepotentes dictatoriales a su manera, como pueden ser Trump y Bolsonaro. Es Y Ortega, no, interesante, no te olvides de Ortega, por favor. bueno, a veces sé menos qué está haciendo, pero me puedo imaginar, ya me contarás. Eh, yo creo que no sería incorrecto decir que hay un manejo machista del virus desde el principio. Ellos que son como los titanes de manejar un país y convertirlo en un imperio, ¿no? Un sitio invencible que domina a los demás, que desprecia a los demás, que se afianza en sus propios valores, en su propia raza. Y de golpe un virus, una cosita así, más chiquiriquitica que una pulguita, y los pone contra la pared. Entonces una primera reacción es desconocerlo, no pasa nada.
una gripiña, como dijo Bolsonaro, sí. Bolsonaro, ¿no? Una gripiña. Y el propio Trump también, ¿cuánto tiempo duró negándola? Y ahora luchando a la gente a salir a la calle sin ninguna precaución. Pero claro, ¿cómo no van a desconocer esto que les está echando por tierra sus proyectos megalómanos de Sí, construir estas sociedades prepotentes y predominantes y están contra las cuerdas? Lo que se está viendo en Estados Unidos realmente es, yo lo siento muchísimo por tanta gente tan buena que vive allá, pero es una sociedad que se está descomponiendo, demostrando unos niveles de falta de sintonía, de falta de comunicación, de falta de recursos de salud, de recursos morales, para poder enfrentar una crisis así. Es asombroso ver cómo de golpe los pone contra las cuerdas este asunto de la la enfermedad y del pandemia. virus. Pero No mira, yo están, creo que tenemos al peor caso de presidente que se puede haber esperado en los Estados Unidos. O sea, eh, tenemos otra gente buena como Cuomo, por ejemplo, en Nueva York se ha portado súper bien. Ha habido gobernadores, pero yo creo que el gran problema que se ve ahí es que tenés es como la metáfora, ¿no? De del capital contra la vida, porque creo que se pueden volver a abrir muchísimas cosas, pero con cuidado. O sea, el problema que yo veo es que ese machismo que se expresa en una forma tan clara, por ejemplo, que Trump no se niega a ponerse la mascarilla. ¿Me entiendes? mira, ha sido tan patético que el otro día, en su afán de reactivar así de totazo la economía, va a fomentar una fábrica de mascarillas, precisamente, que el hombre se huele todos los negocios y claro, las mascarillas en este momento venden. Y se va sin mascarilla. Bueno, eso ya Sí, es como no, el colmo de la payasada, ¿no? sí. Pero sí, Bueno, tienes razón. Hay un cuestionamiento aquí muy de fondo y me alegra que hayamos llegado rápido ahí, que es el propio capital. El capital que está en contra de las exigencias básicas de la vida. Primero, desmontado todo el sistema de salud pública sistemáticamente para convertirlo en negocio privado. Eso lo estamos viviendo en todas partes del mundo y se está viendo el horror que es desmontar esos sistemas de bienestar social. Eh, pero después todo, claro, en función de la economía, bueno, hace poco salió el gobernador de Texas diciendo que si había que sacrificar a los abuelos en pos de la economía. Es lo que dices tú, es la vida humana como si la economía fuera la contraposición a la vida, como si bueno, la pero es que economía... tenemos que ver que el paradigma, o sea, los valores en que hemos vivido toda esta, digamos, más de una década, desde Reagan, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, el valor que se ha venido formando, es el valor de la riqueza, el éxito. Alguien decía, lo más importante es tener un Master in Business Administration, ¿no? Un MBA. Realmente hay un concepto de la vida, del éxito, que es absolutamente vinculado a la cantidad de plata que podés hacer, a la cantidad de plata que tenés invertida. O sea, la gente se ha sentido forzada, en cierta manera, a entregar su libertad a las tarjetas de crédito, a los bancos, a tener sueños que no se pueden cumplir con lo que haces y entonces te empezás a endeudar. El endeudamiento es un problema mundial enorme para las clases medias, han sido desplazadas, o sea, la concentración de la riqueza. Eso es lo que yo creo que es lo peor, ¿no? Porque yo creo que crear riqueza no está mal. El problema es cómo dividís esa riqueza, cómo no creas riqueza a costa de que otros se empobrecen. Tremenda desigualdad que ha sido brutal. Pues sí, evidentemente estos son días de reclusión donde el pensamiento y el meditar sobre qué va a ser de la humanidad de ahora en adelante, porque yo sí creo que la cuestión es, donde sigamos en lo mismo, vamos para la barbarie a una velocidad enorme,
cómo La otra concebimos pandemia. sociedad en otro... la pandemia está casi asegurado que esto van a seguir subiendo las curvas y vamos a tener que vivir en un estado permanente de alerta por lo menos durante mucho tiempo más. Pero sí, mira, fíjate que una cosa clave que yo creo que cambia, se deduce de lo que tú decías, es la concepción, la idea de la felicidad. Sí. La felicidad concebida eso como éxito, ¿no? Como todo lo que logras hacia afuera, a través de lo que ganas, de lo que consigues, de lo que tienes, de lo que puedes mostrar. Y de golpe un regreso a lo que se podría llamar la espiritualidad, ¿no? La riqueza que se tiene por dentro, la importancia de poderle transmitir eso a los niños también. Qué importante también que los padres y las madres tengan que volver a darse cuenta de que en sus manos está la formación de los niños. Sí, sí, Sí sí. hay Esa es una apertura hacia la la parte interioridad. buena. A mí me parece que hay dos caminos aquí. Si nosotros los seres humanos, las mujeres, porque yo creo que las mujeres vamos a jugar un papel sumamente importante en esta nueva etapa. Si dejamos si no hacemos nada, las cosas van a tender a volver a estar igualitas como estaban, o sea, no van nunca a ser iguales porque los aviones no van a volar lo mismo, porque mucha gente va a quedar en quiebra, pero van a tratar otra vez de volverlo a llevar ahí. Yo creo que por eso este momento es fundamental para que nosotros que pensemos, nosotras las mujeres, yo hago un llamado especial a las mujeres, porque nosotros tenemos la experiencia del cuidado. Espera, yo miro aquí que no, todavía no hay preguntas, creo. ¿O será que yo no veo? La Ah, experiencia del cuidado a mí me parece que es fundamental que la transmitamos. Mira que las mujeres fueron tan excelentes con sus países, las 7 mujeres que agarraron la pandemia desde el principio y que lograron grandes cambios, ¿no? Yo creo que lo que va a cambiar la dinámica del mundo en el futuro vamos a ser las mujeres. Y por eso las mujeres nos tenemos que activar, pienso yo, y empezar a buscar cómo crear redes para o sea, pasar ese concepto del cuido, ese concepto de la felicidad. Yo tengo una novela que se llama El País de las Mujeres, que es donde las mujeres toman el poder, y en esa novela se habla del felicismo, y dicen, no queremos comunismo, socialismo ni capitalismo, queremos ser felices. Y entonces por eso nuestra ideología se llama el felicismo, ¿no? Y realmente mira, ese en el fondo, la necesidad es la felicidad, que cada yo quien la defina a su propia manera, ¿no? a ver si sintonizamos ahí. Yo creo, Yoconda, que evidentemente no todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tienen fórmulas para felicidad o para un mejor manejo. Creo que hay algo que podría ser como los elementos o características femeninas, Exacto. como dices tú, de capacidad de cuidado, de vocación de vida, digamos, de vocación de vida, de De darla o de reconciliación. cuidarla. Pero son atributos que obviamente también puede tener un hombre que quiera sacar la parte femenina que tenga. Entonces sí, porque obviamente una mujer como Margaret Thatcher O no Rosario cumple con Murillo. ninguno de esos requisitos. Hay Y en cambio, yo creo que hay hombres que han sabido adoptar esas características, digamos, más femeninas del cuidado de la vida, que los hombres han sido médicos y médicos extraordinarios siempre, mujeres también, pero hay algo que yo creo que se ha puesto ha salido a la luz en estos días, que es la meticulosidad y la paciencia del trabajo, del cuidado de lo débil, el cuidado de lo débil, la importancia de lo débil. Uno ve hoy en día ante la angustia, desde luego justificada, de reabrir el trabajo. De pronto una especie por parte de gobiernos de los que se vayan a morir, que se mueran los que se tienen que morir, que si los débiles hay que borrarlos. ¿Se acuerdan de esa novela de Bioy Casares que se llamaba La Guerra del Cerdo?
Es una No, novela maravilloso. tremenda, en donde de alguna manera premonitoria de lo que pasa y de lo que estamos viviendo los que tenemos mayores de 60, que somos pues la franja de alto riesgo, los destinados a desaparecer. En esta novela de Bioy Casares, yo no me acuerdo exactamente las circunstancias, pero hay como una especie de pandillas que lo que se proponen es eliminar a los viejos, se trata de eliminar a los viejos. Y cuando uno oye de alguna manera el desparpajo con que se dice, bueno, ya, hay que abrir y pues, los viejos... Que se mueran los que se tienen que morir, sí, sí, lo sí. que no sirva, que no estorbe. Entonces, hay, me ha parecido interesante en ese sentido, de, digamos, de facultades femeninas que empiezan a ser importantísimas desde el punto de vista social, humano, político. Yo he seguido de cerca, por ejemplo, lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania. Ella es una mujer de derecha, yo soy una mujer de izquierda, no comparto para nada su política, pero me ha parecido admirable la forma como ella está manejando, primero no personalista, ¿no? Porque también hemos visto cada caudillo del coronavirus que salen pues como paladines y lo que se haga es para su propia gloria y para ganar elecciones. Me parece que la Merkel, asesorada con los científicos, siguiendo las pautas de los científicos, enterada al detalle de cada una de las implicaciones del contagio, de cada uno de los requisitos de la cura. Otra mujer que la ha hecho de manera admirable es la alcalde de Bogotá, Claudia López. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Mira, a mí me encanta oír las locuciones que hace por radio, porque ahí ve uno eso que tú estabas diciendo, el afán por cuidar. Entonces, no solamente reabrir los negocios para que la gente pueda trabajar, sino cómo van a llegar de un barrio popular hasta la zona industrial, por qué caminos, cómo no se desborda el transporte público, cuánta gente a qué hora va a estar en el transporte público, cómo se hablan ciclorrutas para que no haya contagio en el transporte público. Son la minucia del cuidado. Pero fíjate que en Bogotá ya venían trabajando, porque yo tuve una experiencia lindísima en Bogotá, cuando yo escribí esa novela de El País de las Mujeres, el concepto de cuidadanía, ¿no? Que fuéramos no ciudadanos, sino cuidadanos y cuidadanas, ¿no? Entonces de repente recibo una llamada de Colombia que me están invitando a que vaya porque van a meter el concepto de cuidadanía a la Bogotá humana. Entonces hubo todo un trabajo y hay una compañera lindísima que se llama Teresa Muñoz Lopera, que ha estado trabajando muchísimo ese concepto y hemos estado en foros y todo en Bogotá. O sea que ahí hay eso de la Bogotá humana, me parece a mí que fue un concepto también muy diferente a cómo se planifican otro tipo de cosas. Y que en algunos lugares y en Colombia han hecho cosas interesantes como que las mujeres salgan a una hora, los hombres. Yo también estoy con vos, o sea, en el sentido, no creo que estamos diferentes, en el sentido de que los hombres tienen la capacidad de cuidar. Lo que yo digo es que la mujer tiene un potencial que ha estado desestimado, que ha estado desestimulado. Y una historia, una trayectoria, un don del oficio también, eso desde y biológico, o sea, por la biología nuestra, que somos la que damos la vida, tenemos como un chip adentro que es bien fuerte. Y Amartya Sen, que es el que hablaba de la felicidad como concepto del desarrollo y de la sostenibilidad, él decía que en los lugares donde las mujeres empiezan a tener más poder y más capacidades que se puedan ejercer, son los lugares que más se desarrollan. Aquí tenemos un caso, y vos mencionabas a la Margaret Thatcher, yo te voy a mencionar a Rosario Murillo, y yo creo que lo que pasa es que hay muchas mujeres que se transmutan en la violencia masculina, o sea que creen que para poder estar en el poder necesitan masculinizarse y despojarse de todos esos valores femeninos. Y algunas que no, porque como hay tanto ataque de la sociedad, entonces se tratan de masculinizar. Yo eso lo vi también un poquito con la Hillary Clinton, no hablar de sus sentimientos, o sea, se ponen como duras,
Lo que tenemos que cambiar, creo yo, es la naturaleza del poder. Y yo creo que Bueno, eso ojalá sucediera ahora. sí, fíjate que yo haría la diferencia entre lo que es machista, lo que es machismo y lo que es masculino, porque obviamente en lo masculino hay valores maravillosos también. Y yo creo que una de las gratitudes que yo tengo con esta época en la que me ha tocado vivir es ver la transformación de miles de hombres hacia formas de convivencia mucho más gratas, mucho más humanas y de verdad hombres convencidos de la igualdad de hombres y mujeres. Entonces, yo los considero socios y compañeros imprescindibles en este cambio de la humanidad. Eh, y Absolutamente, donde el también. cuidado, mira hasta qué punto lo del cuidado se vuelve un elemento fundamental, el cuidado de la vida en todos los sentidos, que afortunadamente esta crisis tan pavorosa en tantos campos se convierte en reveladora. Es que es el cuidado de la naturaleza también, porque no es solamente el virus lo que nos tiene amenazados, finalmente el virus es un episodio más o menos manejable. Lo atroz aquí es el descuido y el maltrato espantoso de la naturaleza que está haciendo invivible la vida sobre esta belleza De del planeta. lugar que nos pertenece. Entonces, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales, también que el virus venga de un proceso de descuido, de maltrato con los Con los animales. animales. Exacto, entonces es cuidado en todos los terrenos. Yo tengo, fíjate que con eso que hablábamos de que de todas maneras uno ve en particular con esa especie de paradigma del horror que es el señor Trump, que uno ve ese manejo machista. Yo tengo el temor de que por razones económicas, para reactivar la economía y además como para poder afianzarse en su prepotencia, que hagan desembocar esto en una guerra. No sería raro que pensaran que una economía de guerra, pero además para poder volverle a insuflar a su gente eso que él considera una consigna fundamental para ganar las elecciones, que es que somos grandes, América es great, América es imperio, esa sensación de imperio que el virus, que ha sido una lección de humildad enorme, le está echando por tierra. Yo creo que lo intentó ya con Venezuela. Yo creo que ya cuando anunció que tenía el Caribe militarizado con los marines que habían salido eh, hacia Venezuela, ya intentó, ¿no? Como volver a levantar la parafernalia guerrera para reforzarse en su posición de protomacho. Lo que pasa es que nuevamente el virus le jugó una mala pasada, porque claro, se le empezaron, imagínate, si cundía el contagio en los yates de lujo, ¿cómo no iba a cundir en los barcos de la Marina? Se le empezaron Pobrecito. Sí. Pero fíjate que en eso voy yo, vos sos más izquierdista que yo, en eso de la concepción de esas cosas, porque realmente yo tenía muchos prejuicios enormes hasta que tuve que vivir por mi esposo, 20 años y pico en los Estados Unidos. Realmente yo venía a Nicaragua y estaba aquí y allá, pero eso me sirvió enormemente para entender cómo funciona esa sociedad, que es bien imperfecta, pero tiene cosas extraordinarias. Sí, La claro. gente, sí, no, y realmente yo creo, si nos ponemos a pensar, Trump no ganó las elecciones populares. O sea, la gente, yo apuesto a la gente en los Estados Unidos. Es una apuesta que, ¿cómo te diría yo? Como esa democracia y ese sentido de libertad es bien individual, puede ser que decidan no votar por Biden, pues, y no quitar a Trump la suficiente gente como para que se le quite a Trump, pues. Pero el país como tal es un país que podría ser y pudo ser en alguna oportunidad mucho mejor, pero sí, yo estoy de acuerdo que no creo que van a hacer una guerra, sinceramente. Yo lo que creo es que hay que parar a Trump. Eso para mí es la primera necesidad urgente que, bueno, no sé cómo, espero que los norteamericanos lo hagan y espero que paren
¿cómo te diría yo? Ese greed, esa ambición tremenda de los millonarios. Ay, yo no Eso es sé. otra moda, ¿no? Entonces ahora ya el modelo a seguir no son ya los artistas de Hollywood, sino los millonarios geniales, y Trump uno de ellos. Bueno, a ver qué hacen los Y Elon, millonarios Elon, geniales. Elon Musk, Yo pero hay tengo, uno que es Bill Gates, por ejemplo, es un millonario que ha hecho muchísimo bien con su plata, ¿no? Por ejemplo, ha hecho grandes campañas contra la malaria en África, ¿no? Han hecho cosas buenísimas con la plata el Gates. Pero bueno, es injusto, es absurdo que haya una persona que tenga tanta plata como, como le pagan a los que juegan fútbol o a los artistas de cine, esos millones, o sea, es una cosa absurda. no, la desigualdad La absolutamente grotesca desigualdad que hay en el planeta, eso no tiene grotesca, nombre, ¿no? Mira, obscena. otro factor fundamental en esta crisis, en esta apuesta de todo o nada que estamos viviendo ahora es la atómica. Hay esa institución que se llama el Bulletin of Atomic Science, que está anunciando que cuenta por segundos la intensidad de la amenaza atómica. Y, y lo siente muy corto, lo está anunciando muy corto. No Así. solamente porque Trump ha roto todos los acuerdos de control nuclear que ha habido, incitando además a las demás potencias atómicas a que aumenten su caudal, no solamente de forma ofensiva, sino también defensiva. Es decir, pero no solamente las grandes potencias, también hay ya potencias de segundo orden que tienen poder nuclear y que tienen conflictos locales que podrían empezar a Bueno, ahí están los resolver. norcoreanos, han hecho un montón de pruebas, pero también ponete a pensar, a mí me preocupa China y los Estados Unidos, o sea, y Trump en eso es un peligro mundial, porque, y los chinos también, y los rusos, pero los rusos menos. Yo creo que China y los Estados Unidos van a entrar en conflictos tremendos. Una cosa que no hemos hablado que es importantísima es la globalización. ¿Qué crees vos que va a pasar? Porque a mí me parece que se va a parar el grado de globalización que estábamos llegando, que van a empezar a producirse más cosas dentro de los territorios. ¿Qué pensás vos? Sí, mira, yo creo que tal como se entendía como una especie de frenesí del mercado, eso desde luego está parando. Aquí, por ejemplo, en el campo, estoy aquí en los Pirineos catalanes, ha sido muy interesante cómo esto ha dado lugar a todo un movimiento de reivindicación y de volver a exigir ayuda para el campo, De la para los agricultura. cultivos, para las ovejas, que estaban dejadas de lado porque por cuenta de la globalización, pues muchos de los productos que se Sí, consumen son exacto. traídos de otros lados. Vienen de otra parte, sí. Mira, ahí Entonces, había una pregunta para vos. Este, ¿Qué pensabas de la literatura, del futuro de la literatura después de la pandemia? Había una persona que mi- preguntó eso. mira, yo creo que, ya me dirás tú qué opinas. Yo le estoy haciendo una novela, bueno, no les cuento de qué se trata, pero lo que sí es que, aunque el tema no tiene nada que ver con la pandemia, el hecho de estarla escribiendo en estos momentos empieza a teñirla todo de una especie de, de contabilidad hacia atrás o hacia al final, una especie de pulsión de final que de todas maneras se respira en estos tiempos, ¿no? De sentir los minutos están cambiados, están contados, si no cambiamos ya. Entonces, la novela esta se me ha ido volviendo como una especie de apuesta contra la nada o de apuesta contra la destrucción, que yo me imagino que mucha de la gente que está escribiendo tiene esa misma sensación. Entre otras mil, yo me despierto con afán de escribir rápido por el temor inconsciente de no alcanzar a terminar. Entiendo. Yo creo que se cambia la noción de la temporalidad en una forma extraña. Por un lado, se borra un poco lo que son los compartimentos del tiempo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo desde que estoy en el encierro saber en qué día me encuentro.
no sé si será sábado, será domingo, de alguna manera todos los días se volvieron iguales. Ayer, Pero hoy y al mañana, mismo dice mi tiempo, hijo. ¿qué dices? Eso, que dice que solo hay ayer, hoy y mañana. Ese es los días de la semana. Sí, sí. Pero Dice al mi mismo hijo. tiempo, lo que antes parecía como el fluir del tiempo, como una cosa de generación en generación indefinida, de golpe adquirió una, como si tuviera una cantidad limitada, como el reloj de arena, como si estuviera ya corriendo los últimos granos y tuviéramos que saber cómo aprovecharlos al máximo para poder cambiar las cosas. En cuanto a la literatura, tú hablabas de tu novela que precisamente en estos días la he estado leyendo, divertidísima, de la ciudad de las mujeres. Yo tengo una novela que no es de ficción desde hace muchos años, que es La Isla de la Pasión, que la escribí en México, sobre un grupo de 60 personas que tienen que sobrevivir en una isla desierta. Esa yo la hice sobre una investigación meticulosa que hice, a pesar de que era una cosa que había sucedido o que sucedió hace muchas décadas. Y fíjate lo interesante, Yoconda, de las 60 personas, es una guarnición militar, o sea, el Yo sé la capitán, los historia, yo sé la soldados y tal, historia. ¿Ah? pero Ah. están con sus mujeres y están con sus hijos. Y lo que es curioso es que al cabo de 9 años que duran en una isla desierta, encerrados y totalmente aislados, al cabo de 9 años de, digamos, de naufragio, eh, están muertos todos los hombres y sobreviven todas las mujeres. Digamos, esto no es invento mío, esto fue como producto de la investigación. Y yo creo que sí tiene que ver con esa valoración de la vida que se cuida meticulosamente, pacientemente, esa importancia de que los niños tengan un lugar donde vivir, Exacto. que Uh-huh. es lo mismo que uno ve ahora en estas grandes masas migratorias que vienen del cuerno del África, que vienen de Siria, que vienen de todos Siria. lados, Sí. que son básicamente mujeres Es, buscando un lugar donde los hijos puedan vivir, donde puedan tener acceso a la vida, ¿no? son las mayores víctimas en las guerras. Eso yo lo he leído, las mujeres y los niños. Es terrible. Tenemos, Mira, tenemos tres ya tenemos preguntas. 45 minutos. Ajá, Madre mía. ya Tenemos nos... tres preguntas, Ay, ay, muchachas. es que yo no, A a ver, ver. Claudia, decir las preguntas. A ver, ¿cuál consideran ustedes que es el papel de la literatura en estos tiempos, en los tiempos de pandemia? Y ahí le vamos a conectar otra pregunta de Luna Rat, que lo hizo desde Planeta Libros, que dice, ¿qué cambios esperan ustedes en el mundo literario después de la pandemia? Así que si podemos hablar primero del papel de la literatura en estos tiempos y luego de los cambios de la literatura después de la pandemia, para después agregar dos más que tenemos en fila. Dale, yo Bueno, conda. en mi caso yo pienso que el papel de la literatura es el mismo que ha tenido la literatura siempre. O sea, en la literatura siempre es un espejo donde ver la realidad y pensar la realidad y ver cómo el ser humano puede ser, con sus emociones más primitivas, puede ser feliz, ser desgraciado, cambiar lo que está alrededor de él. Y esto lo vamos a ver, creo, lo que se va a poner es que el escenario de la ficción, si decidimos incorporar la pandemia, que creo que se va a hacer, entonces ese escenario de la ficción va a producir una cantidad de emociones o se van a enardecer otra cantidad de emociones que creo que va a ser muy importante para que la gente al leer también pueda procesar sus propias cosas que le han pasado, porque de alguna manera esa es la literatura. La literatura nos permite multiplicidad, nos permite imaginarnos en los zapatos de otras personas, ¿no? Y eso creo que va a permear la literatura, yo estoy convencida de eso. Mira, yo creo que uno de los cambios que yo espero con más ilusión y que creo que está sucediendo es que aumente mucho el número de De lectores. lectores, sí, eso Lo que sí. decíamos de la introspección y de la necesidad de poner a funcionar a tope tu propia cabeza, ¿no? Entonces, aumentar el número de lectores. Y luego yo creo que va a haber una forma de literatura, de pronto, que no es estrictamente la que viene en un libro, que es el diálogo, que es esto que estamos haciendo, que está pasando además por todos lados, porque curiosamente la lejanía
o la imposibilidad de acercarse físicamente ha implicado, yo creo, como lazos muy estrechos y el diálogo en estos momentos en que de verdad no sabemos qué es el destino de la humanidad, porque no tenemos ni idea. Entonces el diálogo, el saber la opinión de los demás se vuelve fundamental. Entonces yo creo que la literatura se va a empapar de diálogo también. Menos respuestas y menos conocimientos que se dan, por supuesto, de antemano, y mucho más preguntas, consultas. Eso sería, yo creo, un aire maravilloso para la literatura, ¿no? La literatura buena siempre ha sido una literatura de la incertidumbre, no es una literatura de respuestas ni dogmáticas, sino más bien de crear dudas, de confesar las profundas dudas de la condición humana. Mira, yo creo que mucha gente en estos momentos está leyendo a Camus La Peste. De los que y las que nos estén escuchando que no lo hayan leído, de verdad es una lectura muy recomendable y tiene mucho que ver con la pregunta que nos están haciendo de cómo puede funcionar la literatura en momentos como estos. Camus hace un estudio cuidadosísimo de las pestes que han ido ocurriendo en la humanidad a lo largo de su historia, y a partir de ahí él saca esta novela, La Peste, que es de ficción, pero donde toma un poco la esencia de lo que ha sido la vivencia de la peste. Y lo más interesante, me parece a mí, de su concepción, es que muestra cómo esto que hoy la peste nos hace parecer, o el contagio nos hace parecer como una situación excepcional, porque la muerte nos toca la puerta, es en realidad el reflejo de la condición humana. Él dice, lo que hace el contagio es simplemente compactar lo que es esa situación absolutamente precaria y efímera de la condición humana. Nos hace vivirla más intensamente. Y yo creo que si nos estamos alargando mucho, pero una cosa importante que me gustaría decir: yo creo que una de las grandes crisis de esta civilización del consumo y del mercado y del capitalismo ha sido tratar de borrar la muerte, tratar de eliminarla. Los enfermos se van al hospital donde no se los ve, las funerarias se encargan del muerto, la cirugía plástica, la oda a la juventud, como todo un intento de que en eso que llamamos la cultura machista, entonces se derrota también a la muerte. Una cosa es cuidar la vida y otra cosa es ignorar que somos gente, somos seres para la muerte. Yo creo que una vivencia importante en estos momentos es la conciencia de que la tenemos a los pies, somos seres mortales, y la vida se vuelve muy frívola cuando eso no se tiene en cuenta. Cuando uno se olvida de eso. No, fíjate que eso es absolutamente cierto. O cuando uno está en una guerra también aquí en Nicaragua, y vos también lo has vivido, esa sensación de que tenés un instante, ¿no? De que estás en el filo de la navaja y que siempre la muerte está muy cerca. Yo creo que sí, esa sensación es importantísima para concentrarse uno en lo realmente importante de la vida, ¿no? En lo realmente interior, espiritual. Yo también pienso que uno tiene, que la muerte te da la responsabilidad más fuerte, ¿no? De decir, bueno, si pasé por aquí y me voy a morir, lo que vos decís de levantarte en la mañana y levantarte temprano porque querés dejar la cosa acabada, ¿no? La novela que estás escribiendo. Yo creo que esa responsabilidad de decir, bueno, me voy a ir, pero que quede algo, ¿no? Que quede como una chispita de mi paso por la tierra, de que le sirva a otros, ¿no? También claro. Hay esa por procurar que le quede tierra a nuestros hijos y nuestros nietos, porque es lo que está puesto en tela de juicio. Claudia, por ahí vi pero que mira, solo una cosita quería decir. De Carmiña. La tierra va a seguir, lo que no vamos a seguir somos nosotros. A ver, la pregunta, perdona. Que yo ya no la leo, pero si Claudia nos la lee. Laura dice, una pregunta, hay dos preguntas para Laura. Carmiña Navia Velasco le pregunta a Laura. Carmiña. Hola, Carmiña.
De la sobrevivencia de las mujeres en la Isla de la Pasión se puede concluir algo de tipo espiritual, no religioso. ¿Qué les ayudó? Mira, yo creo que ahí en ese caso particular, lo que tiene que ver es el apego a la vida, ¿sabes? Porque, claro, están en una situación de aislamiento, están en esta isla desierta, no tienen manera de volver al continente y en general los hombres se juegan a buscar la forma de construir balsas, de montarse así sean troncos y tratar de buscar conectarse con la historia que está ocurriendo en el continente, mientras que el tiempo en la isla está petrificado. Parado. Yo creo que lo que pasa con las mujeres, la razón por la cual sobreviven es eh, la misma motivación que tienen las mujeres de las grandes migraciones de los desplazados hoy en día. Hacer que el lugar, hacer un rincón donde la vida sea posible, para que los que vienen después, las generaciones que vienen después, Bueno, puedan afianzarse ahí. Yo creo que eso es fundamentalmente, sí, sí pasan ahí, esta gente de la Isla de la Pasión, que fue el nombre que le dio Magallanes a esta isla que hoy en día se llama Clipperton, sí pasan por momentos, digamos, de religiosidad, inclusive de fanatismo religioso, que yo creo que ya también lo estamos viendo hoy, las sectas del fin del mundo que tremendo. empiezan a proliferar. Pero yo creo que en últimas lo que más las lleva a ellas a permanecer vivas es la necesidad de que las generaciones futuras, y en ese caso en concreto los niños que ya han nacido en la isla, tengan un lugar donde puedan crecer y pelechar. Listo, ahora tenemos a Ricardo Corea que nos ha preguntado, ¿cómo llegaste, Laura, a decidir el uso de un recurso periodístico para contar la historia de Sayonara en la novela Oscura? Ah, La novia oscura. La novia oscura ocurre en Barranca Bermeja, en la selva colombiana, en un lugar donde hay petróleo, están las grandes refinerías o la más grande refinería de Colombia, y como todo lugar que tiene petróleo, pues es un foco de guerra y de violencia tremendo. Yo fui allá primero para hacer una investigación sobre los motivos de la violencia, los agentes de la violencia en ese lugar, y me encontré con la presencia, la existencia, que para mí fue prodigiosa, de mujeres que en ese momento tenían ya 80, 90 años y que habían sido las prostitutas del campo petrolero. Era un mundo de hombres solos que llegaban sin familia y por supuesto sus compañeras, o como decían ellos, la única forma de amor era la de las prostitutas. Entonces era maravilloso conversar con ellas porque ellas habían fundado el pueblo, habían participado en las grandes huelgas heroicas por la nacionalización del petróleo, y conversar con estas mujeres que hoy en ese momento, esto se fue hace unos años, eran unas matronas, abuelas de arquitectos, de ingenieros, veneradísimas en el pueblo porque ellas eran fundadoras. Entonces hablar con ellas fue maravilloso, y de ahí yo ya hice este personaje de ficción que era Sayonara, una prostituta en el campo petrolero, y me hace mucha gracia porque en Barranca la gente, que es un lugar que yo adoro, Barranca Bermeja, y la gente es muy combativa, y a pesar de que la novela es de ficción, cuando voy a Barranca me reclaman, me dicen, pero no entendiste nada, es que así no fue, es que tú hablas de mi tía, pero eso no fue lo que le pasó a mi tía. Entonces, es como para mí una experiencia maravillosa de cómo realidad y ficción se entreveran en investigación periodística y creación imaginaria, en última se tocan y se fusionan en una misma expresión. Para terminar, yo quería decir como fan tuya que soy, ¿verdad? Como una persona que ha amado tus libros, Ay, pues qué quería, mutuo, muy mutuo, te quería Leopoldo. decir que yo para mí una de las novelas más extraordinarias que se han escrito sobre el narcotráfico, sobre es Leopardo al Sol, siempre la menciono porque me parece que es como los 100 años de soledad de esa gran problemática terrible, ¿no? De la violencia, el narcotráfico.
y no la oigo mencionar mucho, que para mí es una de tus obras cumbres, ¿no? Bellísima. Muy linda, pues la admiración es recíproca, Yoconda, y es una felicidad saber que una mujer tan extraordinaria como tú anda tan productiva y tan combativa. Eso es un gran motivo de orgullo para nosotras las mujeres latinoamericanas. Bueno, y vos también, en la Sociedad de Elogios Mutuos. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado durante todo este tiempo. Ha sido un enorme placer, ¿verdad? Para mí, a platicar con Laura. Y esto es como una muestra de esa distancia que estamos venciendo en estos tiempos, que realmente estamos ocupando esta tecnología para lo que estábamos supuestos a ocuparla. Era realmente para el acercamiento de los seres humanos, para sentirnos más cerca unos de otros y para darnos cuenta cuánto nos parecemos los unos a los otros y cuánto nos necesitamos. Y por eso nos debemos cuidar mutuamente, ¿no? Así Entonces, es. Un abrazo para ti, para Claudia. Muchas gracias a Centroamérica. Cuenta nuevamente por permitir este espacio y a todos los que están escuchando al otro lado, que los sentimos aunque no les veamos las caras. sí. Un abrazo muy grande para todas y para todos. Gracias a ustedes también y seguimos, nos vemos el próximo lunes acá en Autores en Cuarentena.